Hola, bienvenidos nuevamente. De nuevo les doy una calurosa bienvenida a este diplomado de Teología para la Vida y el Acompañamiento. Soy Fernando Falcó, misionero del Espíritu Santo, miembro del proyecto Cruces que va a estar acompañando y va a estar en buena parte junto con el Departamento de Misión animando este diplomado que iniciamos con tanto ánimo y esperanza. Me corresponde proponer a ustedes el primer módulo de este proceso, que hemos llamado Metodología de la Transformación. Conviene, al iniciar este primer bloque del primer módulo del diplomado, que comencemos con una breve presentación que les permita a ustedes ubicarse en el porqué de este módulo. Y además que nos provea con un sencillo recorrido por el itinerario que presenta el bloque en primer lugar y también el módulo en su generalidad. Esto mismo lo encontrarán escrito, lo encontrarán esquematizado en los documentos que ya tienen a su disposición y quizás ya empezaron a revisar. Primer asunto, ¿por qué comenzar un diplomado de teología por un módulo llamado Metodología de la Transformación? ¿Por qué iniciar así si nuestra temática es la teología? Bueno, lo que hemos querido enfatizar a lo largo de todo este primer módulo, el interés de poner este módulo, es darles a conocer, a sentir, a experimentar algo muy importante para nosotros. Que lo importante no es, en primer lugar, conocer algo más, que ni siquiera basta estudiarlo, ni siquiera basta profundizarlo, sino lo verdaderamente importante es que si emprendemos un estudio, ese estudio tenga capacidad de transformar nuestra vida, nuestras interacciones, nuestra manera de comprendernos, nuestras relaciones. Dicho de otro modo y más general, que tenga la capacidad de transformar nuestras prácticas. A modo de ejemplo, un ejemplo bastante paradigmático, digamos ahora por lo pronto que corremos el riesgo de que nos suceda como a los discípulos que iban camino de Emaús, de regreso de Jerusalén, que cuando fueron cuestionados por Jesús sobre los acontecimientos que ocurrían, sobre aquello que ha sucedido en Jerusalén en estos días, los caminantes eran bien capaces de enunciar el querigma. Se sabían el símbolo de la fe, conocían el catecismo. Sin embargo, lo expresaban de modo vacío, lo conocían como un dato, sin que ese dato, sin que ese conocimiento transformara el ánimo y la experiencia personal de tristeza que los rondaba. Mucho de esto, esta experiencia de tener un conocimiento que no es transformador, que no lleva a modificar las relaciones, sigue sucediendo hoy en día en todos los ámbitos. Sucede en las escuelas y a veces por eso los alumnos se desesperan de estar en ellas. Sucede en la sociedad donde las leyes están bien escritas y los abogados y los funcionarios públicos y los políticos las aprenden, pero luego no se convierten en principio de transformación de las relaciones sociales. Y también sucede en el ámbito eclesial, en el ámbito de la teología, en el ámbito de la vida de la iglesia. Sucede de manera dramática en la sociedad con temas como los derechos humanos, que están promulgados, que están enunciados, que muchos podemos estudiarlos y dar cuenta de ellos, y sin embargo conocerlos no cambia las prácticas sociales. De allí que sea necesario, al empezar un estudio, un diplomado tan importante como es este,
para ustedes, para nosotros, poner las condiciones para que este estudio sea eficazmente transformador. El cómo se irá viendo a lo largo de este primer módulo y de sus 4 bloques. Una palabra sencilla sobre el primer bloque del módulo. Ya ustedes dirán si es cierto o no, pero nosotros pretendimos que este primer módulo fuera bastante claro en su secuencia. Y para comprender lo que se te propone estudiar y lo que se te propone experimentar y lo que se te propone relacionar con la vida, pues lo más importante será que te acerques a la guía didáctica del primer módulo, del primer bloque. Este bloque comienza con una introducción que podrás leer y que te servirá de motivación, al mismo tiempo que te va a dar una orientación sobre el conjunto de lo que se pretende en este módulo, que lo acabo de enunciar en más breves palabras. Inmediatamente después de estos párrafos introductorios, viene enunciado el objetivo del conjunto del módulo y de este primer bloque en particular. Después ya viene la primera actividad práctica que se les propone realizar. Esta primera actividad trata de que elabores un sencillo diagnóstico sobre tus aprendizajes significativos, los que han sido significativos para la vida en este último tiempo, en estos últimos años o par de años o qué sé yo, en los últimos tiempos. Ya verás tú a partir de cuándo haces la recolección de estas experiencias. Esta primera actividad, como de recordación, de recordatorio, te permitirá traer a la mente algunas de las cuestiones que has intentado aprender en el último tiempo, preguntándote sobre todo, además de recordarlas, ¿por qué las hiciste? ¿Y qué tanto has podido aplicarlas? Y si te han servido para la vida. ¿A qué has podido aplicarlas? ¿En qué? ¿De qué modo? Podría ser que hubiéramos estudiado algunas materias, talleres, cursos, capacitaciones que no te hayan servido demasiado y vale la pena focalizarlo. En un siguiente paso, en un siguiente momento, ya que hayas hecho este diagnóstico, te proponemos, te va a ayudar también un relato que pretende ser inspirador, que te va a proponer a través de un ejemplo que es meramente conocimiento, que es conocimiento que se pretende científico, y que es la sabiduría que en una de sus vertientes, en una de sus dimensiones, es la capacidad de transformar la vida. En este texto inspirador veremos cómo es necesario siempre que el conocimiento reflexivo se integre con la sabiduría, que tenemos nosotros mismos en primer lugar, con la sabiduría que otros tienen. Además, y quizás es la actividad como más nuclear de este primer bloque, te voy a pedir que atiendas un video, que leas, que escuches, que atiendas, que pongas atención a una entrevista que se hace al doctor Cristóbal Cobo, un hombre que ha estudiado mucho la educación como ocurre hoy en nuestro tiempo, un hombre joven, que estudia las maneras en que ocurre el aprendizaje en nuestras escuelas, en general en la sociedad,
y también puntualiza en los modos en que no ocurre el aprendizaje en nuestras escuelas o en nuestros esfuerzos educativos. Te sugiero que mires la entrevista de Cristóbal Cobo, que es bien agradable, por cierto, no pensando en el conocimiento como un problema de escuela, un problema sobre la escuela de tus hijos o la escuela de los niños que conoces, sino más bien como un problema serio de la sociedad y también un problema de la iglesia, porque a veces la formación con la que tratamos de habilitarnos también en la iglesia es una formación teórica y desconectada de la vida. Finalmente, buena parte de estas actividades que se van a proponer en el módulo te irán pidiendo que comentes, que respondas a algunas preguntas. Al final hay un par de preguntas más bien como indicativas que te permitan a ti y a nosotros captar qué tanto has captado, que nos permitan entender qué tanto has captado, qué tanto te ha sido significativa la propuesta de este primer bloque. Solo me queda decirte que nos da mucho gusto que empieces este camino con nosotros, que pues este esfuerzo en el que nos hemos unido el Departamento de Misión y Cruces, que todos los acompañantes que van a estar más cerca de ustedes, que el equipo de las oficinas de Cruces, especialmente el maestro Julio Muñoz, que es quien coordina la parte técnica de esta experiencia, estamos muy dispuestos a acompañarte, ayudarte para que este conocimiento sea realmente transformador. Vayamos adelante.